el tema de los apagones y hasta el pronóstico de que un país con problema en la transmisión de energía eléctrica esté anunciando un proyecto de venderle energía eléctrica a Puerto Rico. Hay que garantizar la ley para la deportación masiva de millones de haitianos que se están robando la República Dominicana. La provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, amerita de un programa especial para abordar detalles históricos de mucho interés para los televidentes de este programa Hablando la Verdad, y una figura de ese pueblo, el hijo de Aura Trifolio, el hijo de Salcedo, nos acompaña para hablar de ese trayecto histórico. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, siempre en vivo para nuestros televidentes en todo el globo terráqueo. Hace apenas horas participé en una conferencia de un doctor en comunicación que trajo al país para una conferencia la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, y realmente uno de los temas de esa conferencia, que siempre hay que crear contenidos que diferencien el pesimismo del optimismo y el positivismo en la comunicación. La provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, amerita de un programa especial para abordar detalles históricos de mucho interés para los televidentes de este programa Hablando la Verdad, y una figura de ese pueblo, el hijo de Aura Trifolio, el hijo de Salcedo, nos acompaña para hablar de ese trayecto histórico, para cambiar la página totalmente, comenzando con un relato de la fundación de esa provincia histórica del pueblo dominicano. Muy buenos días, señor multidivo de la comunicación. Muy buen día, un placer saludar, un privilegio a ese periodista que yo considero el más acaudalado y uno de los grandes talentosos de la comunicación dominicana. Ha logrado acumular sobre la base de mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo tantos bienes que ya realmente no le aceptan, ¿verdad?, los ahorros en algunos centros financieros de la República Dominicana. Oiga, Yo me alegro mucho. pero usted me está poniendo a mí como si yo fuera un acaudalado real. Soy un acaudalado de satisfacción, de positivismo, y además un trabajador incansable, señor Trifolio. El que es un obrero realmente de la comunicación es precisamente quien en este momento le dirige la palabra. Pura y sencillamente no soy artista, lo que hago es un gran esfuerzo porque el contenido que quiero compartir le llegue a la gente y que sobre todo sirva como material edificante, orientador. Precisamente esa es la razón de nuestra participación aquí en Hablando la Verdad,
en Submundo TV, la plataforma audiovisual más moderna y completa con que cuenta la República Dominicana. Bueno, yo estudiándolo a usted en los últimos 30 años, voy a utilizar una metodología que cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la aprendí como materia, la hemerocrítica, que es la calidad de los mensajes que divulgan los medios de comunicación. Y a través de la hemerocrítica y de la hemerografía, que es el método de cuantificación científico sobre el tiempo que se dedica en la televisión o en la radio a un contenido particular, analizando varias palabras reiterativas suyas de que usted no es amigo de los arracabaca, de los atrapapesos, de los pellicaquesos y cosas parecidas, he llegado a la conclusión de su prosperidad en la comunicación, además su altura en el debate, desligándose de un lenguaje coloquial que realmente tiene mucha presencia, y más en un país donde se usurpa el manejo de los contenidos, donde miles de gente usurpan la comunicación profesional y de calidad para meterse al ejército de los pellicaquesos, de los buscafortuna, del tráfico de influencia y mucho más. Vamos a hablar a partir de ahora, Multidivo, cómo nació esa provincia de Salcedo, que no deja de salir diariamente en el contenido en La Patria. Bueno, el referente histórico más antiguo, si así cabe la expresión, sobre los orígenes de Salcedo, datan de la época, ¿verdad?, del cantón de Juana Núñez. Juana Núñez, cuyo origen, dicho sea de paso, se pierde en las brumas del tiempo. Además de que no tenemos ni siquiera una fotografía, una imagen de ella, pues sobre su perfil psicosocial existen diferentes versiones. Hay estudiosos, entre ellos Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, historiador, historiográfico de nuestra provincia, al igual que Juan A. Osoria Gómez, que dicen que Juana Núñez era una esclava liberta. Otros señalan de que realmente fue una señora que se le ocurrió a orillas del río que cruza entre Tenares y Salcedo, entre Eloy, Salcedo y Tenares, ¿verdad? Pues hizo una posada de manera tal que aquellos que cruzaban a caballos generalmente por esos lares terminaban descansando. E inclusive hay algunos estudiosos, y esto quizá no es del agrado de algunos salcedenses, pero hay algunos escudriñadores de nuestra historia que dicen que Juana Núñez, fuera de ofrecer una cama para el descanso, también ofrecía una compañera. Eso significa, utilizando un lenguaje llano, simplista y más comprensible, de que Juana Núñez, a juicio de esos estudiosos, también era una proseneta o una malpiola, como se le conoce, quienes realizan ese tipo de función social. Pero independientemente de quién fuera Juana Núñez, lo cierto es que había un cantón y que ahí realmente descansaban esas personas que circulaban por esa demarcación. Es bueno decir y reiterar que Juana Núñez no dejó ni siquiera una fotografía. A ese tiempo era muy difícil. No hay una imagen, ni hay tampoco de manera específica una descripción, una narrativa que te diga, bueno, era una mujer
de ojos achinados, de boca en forma de manzana, etcétera, etcétera. Ni siquiera el color de forma concreta también se puede determinar. Sin embargo, a pesar de esa limitación, hay algunos osados que se han atrevido a ser permisivos ante la creatividad de un artista prisionero en la cárcel que precisamente lleva el nombre de Juana Núñez. Ustedes saben que entre las pocas fortalezas de República Dominicana, fortalezas militares que llevan nombres femeninos, está precisamente la fortaleza de Hoy Salcedo, que lleva el nombre de Juana Núñez. ¿Eh? Y entonces a un prisionero que quiso agradar a mi buen amigo Jaime David Fernández Mirabal, cuando aquello de la reforma carcelaria, etcétera, etcétera, pues se le ocurrió hacer un mural. Y ese mural está en el interior de la fortaleza Juana Núñez. Realmente la silueta que hay, la figura que hay, se parece más a Mamá Tingó que a esa señora en referencia. Pienso que es una osadía y que eso constituye algo muy peligroso porque representa un falso histórico. Es decir, es un referente que va a quedar y algunos miembros de algunas generaciones futuras de Salcedo va a creer que esto es cierto y entonces se va a seguir repitiendo esta mentira y quién sabe si termina siendo una verdad, ¿eh? Una pregunta, pero en un momento de la historia de Salcedo, la provincia se llamó Juana Núñez. No, la provincia no, se llamó realmente Juana Núñez en el cantón. Luego pasa a ya tener una significación jurídica más importante y en 1880 termina llevando el nombre de Salcedo, que a propósito de este nombre de Salcedo, es bueno que se sepa que cuando nuestra demarcación fue elevada a provincia en el año 1952, en la motivación de la ley no se precisa de manera categórica, concreta, si es a Tito o si es a Pepillo Salcedo que se está honrando. En ese sentido, quedaron algunas interrogantes. Hay quienes presumen que si como municipio llevaba el nombre de Tito, ahí se quedaba claro en ese momento, por extrapolación, al momento de ser elevada la demarcación a provincia, seguía honrando el mismo personaje, pero eso es una especulación, porque la ley no lo establece en su motivación. Pepillo Salcedo, el hombre, llegó a ser presidente, Pepillo Salcedo. No es el mismo Pepillo Salcedo fusilado por el general Gaspar Polanco. Claro, y además que tenía una personalidad que en cierto modo existían coincidencias con el generalísimo, hay que decir, con el generalísimo, y fue en época del benefactor de la patria, del padre de la patria nueva, el pedínclito de San Cristóbal, cuando se eleva a la categoría de provincia a la hoy demarcación de Salcedo, a la provincia, ¿verdad?, de Salcedo, que conjuntamente con el caso de Sánchez Ramírez, en el caso de Cotuí, ¿no? Pero todo lo que estamos diciendo en cuanto a que se honra a Pepillo, a Tito, es una especulación porque toda ley debe tener una motivación. Los legisladores deben sustentarla de manera concreta y precisa. Y a la ley no se le puede agregar más que lo que ella misma dice. Entonces, caeríamos en el mundo de las especulaciones diciendo si fue a Pepillo o si fue a Tito. Vuelvo y reitero. Parece una banalidad, una nimiedad, pero no necesariamente es así. ¿Dónde nació Pepillo Salcedo? Pepillo, yo tengo entendido que para la vuelta de la línea, ¿no? Porque recuerde usted que su gran protagonismo se da a raíz del movimiento conocido como la
guerra restauradora, ¿no? Primer gobierno restaurador, vínculo con Pepillo Salcedo. Así es. Una figura de gran trascendencia, incomprendido también, porque tal como pasó con otros restauradores, en un determinado momento, algunos de ellos también sirvieron a, a los interventores, si cabe el término, españoles, pero luego terminaron comprometiéndose con su tierra natal, ¿no? Mire, Su señor terruño. Trifolio, Salcedo ha tenido a partir de 1952, cuando fue declarada la provincia de Salcedo en plena dictadura. Pero ¿por qué ese invento sin La más quitarle? pequeña, perdóneme, la más pequeña territorialmente y la de mayor densidad de la República Dominicana. Nosotros tenemos por cada kilómetro cuadrado un número. Ahora con precisión no le puedo decir porque han cambiado los números, pero de hecho sigue siendo una de las provincias de mayor densidad, de mayor cantidad de pobladores por kilómetro cuadrado en todo el territorio nacional. Desgraciadamente tiene algunas características que no son agradables. Por ejemplo, estamos hablando del 52 a la fecha. Usted que es un gran economista y sabe calcular, estamos haciendo referencia a qué cantidad de años. Bueno, ciento y Estamos tantos años, hablando, ¿verdad? estamos hablando de 48 más 24. Exacto. Esa suma, No llegamos a 100. ¿eh? Del 52 a la fecha, al 24. Bueno, de Bueno, 48, no, 70 y pico de años. no llega a Bueno, pues 100, debo ¿no? decirle que ahora de puesto cantonal, de municipio, a la fecha, ciento y tantos. Entonces, mire una cosa. En ese periodo de tiempo, Salcedo apenas ha tenido algunos brotes de lo que podríamos señalar brotes e intentos de industrialización. Nunca ha tenido una industria. Si usted coge las estadísticas industriales del país, usted verá que nunca se ha registrado un accidente industrial en Salcedo. Y es lógico pensarlo así y determinarlo así, porque nunca ha tenido propiamente una industria con la tecnología adecuada, con el procedimiento, la organización administrativa que la definan como tal. Nosotros teníamos, por ejemplo, en esto hemos involucionado. Mire, Salcedo en los años 60, 50 y algo, tenía panaderías que surtían establecimientos comerciales a nivel regional. El caso de la panadería de don Patricio Ortega, en un barrio que se le denomina La Amargura, a pesar de haber sido el barrio que más alegría generó, paradójicamente, porque allí donde se ejercía, donde se patrocinaba y promovía, ¿verdad?, el ejercicio más antiguo de la humanidad, con algunas mujeres de la vida, no de la amarga, sino de la alegría, como dicen algunos. Esas panaderías en los años 70, ya comienzo del 80, lamentablemente desaparecieron, porque también esos brotes esos brotes de crecimiento económico de Salcedo no generaron a nivel de la familia una tradición. Que yo conozca, no hay un hijo de don Patricio Ortega que haya incursionado en la panadería. Pero lo mismo ocurre en los años 70, por ahí, donde Salcedo tenía una fábrica de helado, equimalitos, hielo, de la más importante del Cibao, que competía. Usted recuerda aquel famoso helado El Polo de San Francisco de Macorís. Claro, y el ¿Mm? helado Nori de Santiago de los Caballeros. Exactamente. Sin embargo, esa fábrica de helados, de hielo, de equimalitos, de don ahí se me va el nombre, señor Núñez, sí, Mirito Núñez. Vinicio Esa Núñez. fábrica que fue, sí, sí, un hombre muy trabajador, padre de una familia extraordinaria, noble, laboriosa.
desgraciadamente, a consecuencia de las limitaciones, del poco incentivo que recibía del sector público y concretamente a consecuencia, miren cómo la historia se repite, de los apagones que para aquel entonces, óigame, eran muy frecuentes también en la República Dominicana. Terminó quebrando la fábrica de hielo y la fábrica de helado. Y ese helado era Eh, regional, se distribuía en todas las provincias sí, del Cibao. ¿Qué tipo de se, helado eran? ¿Helados de fruta, helados de leche? bueno, eran los famosos helados en palito. Se hacía la llamada paragüita, el paragüita que era un poco más grueso y tenía algo de avena como acompañante en el contenido. Los bloques de hielo eran, recuerdo, unos bloques de hielo de 100 libras. Y entonces a Salcedo se iba por parte de la gente de Moca, de San Francisco de Macorís, y algunas comunidades vecinas iban a comprar realmente helados, consumían ese helado y consumían ese hielo, porque era ya en una cantidad bastante considerable que se producía. Sin embargo, eso desapareció. Es bueno señalar, por ejemplo, como curiosidad también, mi amigo Alex Jiménez, que en Salcedo se robaron una vivienda. Hubo una negociación un poco complicada entre salcedenses que vivían en San Francisco de Macorís y que eran propietarios de una vivienda de madera en la calle Independencia, entre la Duarte y la Mella. Y hay referentes, hay testimonios de cómo se dio el proceso. Los deudores eh, parece que no cumplían con su compromiso y aquel que hizo el préstamo entendió que la mejor manera de cobrar era ir a Salcedo en un camión de volteo y descuartizó la vivienda y se la llevó en fragmentos para, luego se conoció que estaba en San Francisco de Macorís. Otro detalle curioso y que causa un poco de risa. Usted sabe que a Salcedo se le quemó el cuerpo de bomberos teniendo un camión, ¿verdad? Nuevecito, ¿no? Oye, pero Recién llegado. qué detalle, ¿eh? Sí, eso fue a raíz, a final del año, de los años 60, comienzo del 70. Ahí se quemó precisamente el cuerpo bombero a consecuencia de un incendio que se dice que fue provocado y que se llevó también el local principal de la alcaldía, del ayuntamiento. Recuerdo, yo estuve muy pequeño en ese tiempo, apenas balbuceaba la vida, que en ese incendio participaron para apagarlo bomberos de toda la región del Cibao y se le quemó a consecuencia también de las llamas que cruzaron la vivienda a una distinguida profesora, educadora, la señorita Chea Cabral, familia de esa gloria salcedense que conocemos como doña Sina Cabral, quien fuera Sina, torturada, ¿verdad? torturada, torturada en Vilmente la en dictadura la de 40. Trujillo y que fue una de las figuras importantes en el último encuentro, por lo menos que yo asistí, de los salcedenses en Santo Domingo, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. No hay dudas de que Salcedo ha generado muchas figuras. Sina Cabral, las hermanas Mirabal, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, y muchísimas personas más, incluyendo nuestro hermano Juan Cruz Trifolio. Vamos a un cambio, retornamos en un momentito, continuando hablando de Salcedo, cambiando la página en este día, en Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas, continuamos con este programa especial, cambiando la página. Y yo recuerdo, a propósito de que estamos hablando de Salcedo,
Esas tardes en Radio Santa María, la voz del campesino, que es una emisora de alta influencia en la educación en el Cibao, cuando en un programa de música de contenido social, Marino Concepción, en aquellos años inolvidables de Radio Santa María, colocaba los temas de la rondalla intercomunal de Salcedo, de Conuco Salcedo. También hablaba de la muestra campesina, y realmente son temas que hay que retomar en la República Dominicana, porque hay que cambiar el lenguaje de la sociedad de hoy para hacer empatía con esos aportes de los pueblos, como bien conoce Trifolio, el padre Félix Azcárate, la rondalla intercomunal de Salcedo, esa religiosidad de Salcedo, pariendo obispos, arzobispos, promotores culturales y además fomentando la lucha de la mujer, la lucha campesina, la lucha de los productores de cacao. Trifolio tiene muchos datos. Trifolio, un país como la República Dominicana que ha olvidado la rondalla intercomunal de Conuco Salcedo y que ha visto sustituir las rondallas y los coros por ritmos que no son música, que no es música, sino deterioro en la sociedad. Yo creo que Salcedo es el referente con esa rondalla intercomunal de Salcedo, o la rondalla de la UAS que visitaba nuestros pueblos para llevar un mensaje totalmente diferente al deterioro de hoy. Déjeme agregarle también el grupo Framboyán, que encabezaba esa gloria del canto popular, de la composición popular de República Dominicana, Víctor, que también hacía presencia con frecuencia en Salcedo para aquella época. Cuando usted habla de la muestra campesina, que no era más que un encuentro generalmente de 3 días, donde bajaban los campesinos de la loma, y esos campesinos del llano también se concentraban tanto en el área verde, ¿verdad? En el patio de la escuela María Josefa Gómez, anteriormente Pedro Francisco Bonó, y en el patio también del colegio de Nuestro Sagrado Corazón, el Colegio de las Monjas, como popularmente se le denominaba. En esos 3 días llegaban esos artesanos y ponían de manifiesto toda su creatividad, su talento, tanto en el orden material como en el orden espiritual, porque no solamente era enseñarte cómo se apaleaba, por ejemplo, las habichuelas, cómo realmente se hacían los conucos para entonces, sino que también te cantaban una paloma, entiéndase una décima, o cuando la décima se canta y se convierte en una especie de canto de trabajo, allá en el Cibao, específicamente en Salcedo, se le conoce como paloma. Fue ahí precisamente donde veíamos niños de 7 y 8 años tocar, ejecutar de una manera profesional, maravillosa, los atabales, el palo mayor, el palo menor, con los alcahuetes, los palitos, como se le llama a esos alcahuetes, para darle un toque que contagia y que motiva necesariamente a bailar, ¿verdad? Con una fémina atractiva. Cómo se recogía el café
todo ese tipo de manifestaciones fueron parte esenciales del contenido de la muestra de la cultura campesina que duró 16 años consecutivos realizándose en nuestra provincia y que desgraciadamente por diversas razones, entre ellas el hecho de la migración de algunas figuras que de una forma protagónica participaban en el montaje de esta actividad, también por la falta de apoyo oficial. Porque es bueno que se sepa que esta actividad que se realizó por 16 años y que Fradique Lizardo, el profesor Fradique Lizardo dijo que era la manifestación más completa de la cultura popular dominicana. Esto también desapareció en cierto modo porque no hubo nunca un apoyo significativo por parte de los organismos del Estado. Entonces después esto terminó siendo asumido, a la sazón siendo vicepresidente de la República por Jaime David Fernández Mirabal y un equipo de jóvenes valiosos, y pasó a transformarse en lo que ahora es el Festival Hermanas Mirabal, que se diferencia de la muestra en algunos detalles, pero muy mínimos, en esencia prácticamente lo mismo. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, lo utilizaron ya para otros fines también, ¿eh? Y han hecho aportes significativos, por ejemplo, ese que usted está viendo en pantalla. Los murales en La Salcedo. famosa ruta de los murales, que uno no sabe dónde comienza y dónde termina y para qué es esto, pero es atractivo, es llamativo, ¿no? Vale la pena. Es una manera Vale la pena. de proyectar los valores culturales de los pueblos, Trifo. Claro, pero debió esto corresponderse, ¿verdad? Con una filosofía, si se quiere, y una metodología un poco más terminada, porque talento hay entre los organizadores de todo este tipo de trabajo cultural, de aporte cultural. Por ejemplo, usted ve vamos a poner el caso, al señor director, por favor, que ponga cualquier mural. Bueno, un mural atractivo del punto. Mire, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que dice esto? Entonces usted se coloca al frente y ¿qué es lo que dice esto? ¿Y qué relación tiene con la realidad sociocultural de Salcedo? Eso habría que adivinar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces lo ideal es que inclusive se procediera y se elaborara un folleto informativo de manera que el visitante tenga un referente. Mire qué Mire esto, belleza, vivienda. mire qué belleza ahí. Una belleza, un colorido enorme, un atractivo enorme. Ahora, dígame usted, casetas, casetas. Entonces, Viviendas lo otro es campesinas. que debe haber una explicación de quién plasmó esa obra de arte, de forma tal de que no se pierdan el tiempo y darle mantenimiento a esto, porque ya muchas de esas obras, mire esto, con esto hartan, perdónenme la expresión, hartan, saturan con esta vaina ya. ¿Qué hay que hacer Lo digo con todo el entonces? respeto y yo me siento muy orgulloso de compartir el gran nativo con las Mirabal, pero esto harta ya, porque es una imposición. Esto debe surgir fruto de un estado de conciencia, de compromiso, no de imposición, porque así como se imponen las cosas, así mismo desaparecen y nadie ama lo que no conoce. Le quiero hacer una pregunta caliente. ¿Salcedo es solamente las hermanas Mirabal? Con todo el respeto, ¿verdad? Y con toda mi actitud de inclinarme ante el sacrificio de estas mujeres Yo me inclino extraordinarias. también. Usted se inclina, ¿verdad? Con todo eso, pero debo decir de manera categórica, en honor a la verdad histórica, que Salcedo es algo más que la Mirabal. ¿Usted me está entendiendo? Porque Salcedo es Sina Cabral, Salcedo es doña Fe Violeta Ortega, Salcedo es Bubi 12, Salcedo es Buenaventura Almanza, Hugo Polanco Salcedo es Brito, Alexis, Hugo Salcedo es Polanco Alexis. Brito, Salcedo es Alexis Brache, profesor Alexis Brache, distinguido periodista pero mira, Alexis Brache. Hugo Polanco Brito, monseñor, fundador
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Salcedo es el padre Félix, ¿eh? Salcedo es, ¿usted sabe quién? Vinicio Vigla. Los hermanos Alfao. Vinicio Salcedo Vigla es también. Rufino de la Cruz. Salcedo es, sigo diciendo, porque podríamos hacer una lista interminable, una Siga, relación siga, interminable. siga. Sí, sin tratar, por favor. Juana Núñez es Salcedo también, aunque no la conocemos a fondo. Fafa Taveras. Rafael Antonio Taveras Rosario, Fafa de Pulpero, figura estelar de la izquierda dominicana. Vinicio Vigla. Uno de los tribunos mejor terminado que ha tenido este país, que inclusive su oratoria la puso en una ocasión por diversas razones a favor del trujillismo. ¿Cómo? Porque eso también hay que decirlo. ¿Cómo? Ah, bueno, no, eso no le resta importancia. Yo lo que quiero decir es para que no se olvide también. Es para que no se olvide. En esas paredes, en esos salones del antiguo Partido Dominicano, hoy Alcaldía de Salcedo, todavía retumba la sonoridad de ese verbo incandescente, cargado de belleza de Rafael Fafa Taveras, entre otras figuras. Y eso no le quita importancia, pero hay que decirlo. Yo tengo un espacio disponible y se lo dije a usted en una ocasión en vivo de un debate histórico entre usted y Rafael Fafa Taveras sobre Salcedo. No podemos porque él sale con malas palabras cuando yo lo acorralo, en cierto modo. Que tú lo acorralas. Ya me lo ha dicho varias veces. Sí, yo lo acorralo, entonces sucede que lo que responde es con bravuconada y pendejada de poesía. Y él sabe que cuando yo estoy estudiando historia y exponiendo la historia, me voy muy lejos de la literatura. La historia no es literatura. La historia es una ciencia con unos conceptos y unas categorías que están muy lejos de esa belleza y esa prosa. No significa que la historia tenga que ser narrada de manera vulgar. No, también puede contener algunos toques de belleza. Es el caso de Eduardo Galeano, uno de los mejores ejemplos de cómo la narrativa histórica se puede hacer con belleza sin perder la profundidad. Pero Fafa es un gran poeta. Esa vaina de que la mariposa y cosas, eso no es más que poesía, eso no es historia. Duélale a quien le duela. Mire, señor Por eso yo me he Trifolio. encontrado muchos problemas. Es un Trifolio. invento, es una creatividad de las pasiones, del sentimentalismo. Trifolio, No ve la yo historia. en una tertulia del periódico Primicias, previo a mi gran maestro Juan Bolívar Díaz marcharse para España para ocupar el cargo de embajador en España. Mi profesor, a quien le debo en cierto modo mi presencia en los medios. Hice una tertulia musical dedicada a mis maestros, incluyendo un de Salcedo, el doctor Rolando Forestieri. Y allí, en esa tertulia, Juan Bolívar Díaz declamó varios poemas. Usted ha sido influenciado, señor Trifolio, por el cantor del yaque dormilón. El yaque dormilón lo mencionó Lockhart en una canción, pero usted ha sido, y dicho sea de paso, permítame, porque usted me motiva a recordar con mucho agrado a quien yo he denominado, y creo que ya lo hizo también, lo oficializó la alcaldía de Salcedo, el poeta salcedense de la patria, el maestro Jim Teitan Mejía. Por eso que digo que Salcedo es algo más que la Mirabal. Bueno, pues homenaje a Juan Antonio Alix, el cantor del yaque. Vamos a presentar a su gran admirador Juan Cruz Trifolio declamando,
porque aquí a usted lo ven en este canal y lo ven mundialmente, pero no conocen esa faceta del declamador de Salcedo, Juan Cruz Trifolio, que se sabe Estoy exactamente. influenciado, también estoy influenciado, y en justicia tengo que decirlo acá en este programa, de una gloria como decimero de la parte alta de mi pueblo, Gonzalito Burgos, aquel que escribió una décima bellísima, también de un contenido social muy valioso que se llama La civilización malentendida, Yo entre quiero, otras yo quiero entonces producciones. presentar a ese decimero influenciado por decimeros de Salcedo, homenaje a Juan Antonio Alix, el cantor del yaque, con el follón de Yamasá. Usted me está comprometiendo porque yo tengo mucho que no hago eso, pero me atrevería por complacerlo a usted y a los amigos Atrévase, señor amantes de la Trifolio. décima. Ojalá el tiempo nos dé. Dice así, eh, bueno, ahí ahora tengo los cables cruzados entre No, Juan pero Antonio Alix. tire para adelante para los televidentes de Hablando la Verdad. El follón de Yamasá. Comiénsemelo que yo lo voy a seguir, espérense que No, se lo dejo a usted ahí. siento mucho relatar lo que al fin relato hoy, pues tal vez dirán que soy amigo de exagerar. Quien me quiera criticar desde ahora ya sabrá que digan que esto es un cuento, lo que pasó en un convento en el pueblo de Yamasá. Pues un día de Asunción, estando yo en Yamasá, vino un cura de Boyá a celebrar la función. A mediado del sermón hubo allí un pelotero y hasta vino un tal Peguero, que es el dueño del lugar, queriendo allí disparar un trabuco naranjero. Un ajito que, por cierto, fue al traste a la función, se largó allí un follón que gedía perro muerto. Yo diría que esto es cierto, pues pude al perder el tino. El follón fue tan dañino de aquel ajito infeliz que me picó en la nariz como un ají montesino. Del púlpito descendió de cabeza el reverendo y al caer iba diciendo: ¡Fo! ¡Qué follón se han largado! Al sacristán que le dio esa brisa tan impura, dijo: ¡Fo! ¡Es de asadura! Esto no lo aguanto yo. Y seguido se tiró de cabeza tras del cura. Del suelo se levantó el cura con un chichón, gritando más con lechón y diciendo igualmente: ¿quién ha sido el indecente que se ha largado el follón? Salió un viejo setentón, hinchado y descolorido, y dijo: cura, yo he sido que me he largado el follón, perdone, no fue mi intención, mire que yo estoy agito, que mi mano no tiene cura, calcule que de asadura que comí cuando chiquito. Tú tienes razón, criatura, desde ahora en adelante rezaré en mis oraciones que no salga del convento, que huela más follones. Rendimos un homenaje a los decimeros de Salcedo, homenaje al recién fallecido José Jaques, homenaje a Sí, un mire Chilora. otra cosa que le gustaba mucho a José Jaque, era que cuentan que una campesina se fue a la ciudad por un mes y allí su primita Inés le echó mano a la chiquita y le dijo: mi primita, ya está usted en la población, quítese ese camisón y ponte un vestido estrecho, que hay que sacarle provecho a la civilización. Pasó un mes y otro mes de aventura en aventura y le engordó la cintura a la primita de Inés. Y al regresar a su casa 3 meses después, esta fue su exclamación: papi de mi corazón, no me eché la culpa a mí, que lo que me puso así fue la civilización. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz Trifolio. Homenaje también a un Chilora. Y voy a lanzar aquí la idea Maestro, de que Su Mundo TV, en alguno de sus programas especiales que hemos recién iniciado, invitemos y hagamos un programa especial sobre la importancia de la décima en el país. Balance 2024 hasta este momento en Hablando la Verdad. El principal error cometido
desde el 16 de agosto pasado hasta este momento por el presidente Luis Abinader fue decirle al país que no va como candidato en el 2028, tema que se confirmará cuando casi concluya el periodo actual presidencial. Con esa expresión, el presidente Abinader fomenta la lucha de tendencias y de aspirantes presidenciales en el PRM, donde todo el mundo sabe quiénes aspiran a la candidatura presidencial en el 2028. Ahora que hemos visto la primera rebelión posterior a la juramentación de los diputados PRMistas con el tema de la reducción de los diputados, salen como balance muchos temas al aire. El primero, el Poder Ejecutivo planteando una reforma en este año, en este último cuatrimestre del 2024, el Poder Ejecutivo con una intromisión en el Poder Legislativo, planteando la disminución de los diputados, que es uno de los temas que ha amargado a muchos diputados electos el pasado 19 de mayo. Hay quienes dicen que el presidente Abinader habla un poco más de la cuenta, aunque tiene el derecho de hablar todas las veces que quiera, pero hablar demasiado, señor presidente, es un riesgo. Hay que pensar todo lo que se diga respecto a, por ejemplo, el caso del avión de Maduro, el caso de las reformas, el caso de que usted no va en el 28, el tema de los apagones y hasta el pronóstico de que un país con problema en la transmisión de energía eléctrica esté anunciando un proyecto de venderle energía eléctrica a Puerto Rico, pero el propio presidente dijo que hay que invertir más de 5.000 millones de dólares en el sistema eléctrico, que ha sido uno de los problemas graves en los últimos años para el dominicano, porque siempre cuando hay calor, inmediatamente le pegan los apagones al calor, aunque ahora han variado un poco la expresión, diciendo que hay apagones por el tema de los 800,000 que se están robando la energía eléctrica. Y surge la pregunta, si saben que son 800,000 los ladrones de energía eléctrica, entonces deben mandarle la factura y hacer los contratos y cobrarle inclusive parte de lo que se han robado, para dar un ejemplo con el tema del robo eléctrico en el país. El 2024 despide un trayecto de su último cuatrimestre con un avasallamiento de reformas, pero la reforma constitucional, la reforma laboral, la reforma
fiscal. Ahora Agricultura quiere también una reforma, otra reforma, la de la seguridad social, pero falta la principal reforma por donde debió comenzar el tema de las reformas, la reforma total del Estado Dominicano. Otras reformas están planteando por ahí con proyectos de leyes, el Ministerio de la Familia, pero aquí en este país hay que hacer una reforma para ver si el Congreso Nacional necesita una reforma más allá que el número de legisladores. Una reforma en los municipios, su tamaño, el cumplimiento, unas reformas en las provincias, una reforma en el servicio exterior para ver cuáles son los beneficios que recibe el país, una reforma económica hacia las exportaciones, hacia la industria, hacia el comercio, el Código del Comercio, que viene de finales de los años 1800, creo que 1894, pero necesitamos también reformas para endurecer, y esta es una reforma planteada por Hablando la Verdad, una reforma para castigar la alta traición de quienes desde el Estado se atrevan a fomentar la presencia masiva de indocumentados, no solamente de haitianos, sino de otras nacionalidades. Una reforma para castigar la alta traición a la patria con el tema que tanto preocupa a los dominicanos y que con mucha razón dice Antonio Marte, el senador de Santiago Rodríguez, que si esto sigue como va, vamos a tener un presidente haitiano. Hay que garantizar la ley para la deportación masiva de millones de haitianos que se están robando la República Dominicana. Concluyo porque venimos con algo muy especial en un momentito. Hace un año y días mataron a un hacendado en Partido de Dajabón y no se ha hecho nada, pero tampoco se ha hecho nada con el desmonte de la playa de la zona costera de Buen Hombre, y en el país lo que hay es un bla, bla, bla. Tampoco se hace nada para evitar situaciones como el caso de los semáforos apagados y el país que se lo lleve el mismo diablo. Hay que poner el orden en este país y que las reformas sean totales, no parciales. Hablando la Verdad se despide.